Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de charlas por el mes del ambiente que hemos estado realizando durante el mes de junio y también parte de julio. Hoy tenemos otra charla, una de las últimas del ciclo. Nos acompaña Ana Ochoa, quien es bióloga, y nos va a estar dando una charla que se titula, como ven ahí, ¿por qué un ambiente biodiverso es un ambiente saludable? Así que bueno, le agradecemos un montón que haya dado su tiempo y su predisposición para sumarse a esta charla y a este ciclo. Y bueno, recordamos que esto ha sido organizado por Jóvenes por el Clima de San Luis, por la Red Ambiental y Social de San Luis, y ha acompañado la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur, de acá de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Voy a presentar a Kitty, a Ana Ochoa, a partir de algo que ella me pasó para bueno, para poder ponderar quién es nuestra interlocutora hoy, digamos. Pero bueno, yo te pido, Kitty, que de todos modos vos agregues cualquier cosa que te parezca que faltó acá y que sea pertinente para poder darle un marco a tu charla. Ana Ochoa es bióloga, docente de ecología en la Universidad Nacional de San Luis, becaria de CONICET y coordinadora en Argentina del Programa de Pesquisas en Biodiversidad, PPBio Argentina. Estudia la ecología y diversidad de mamíferos, en especial aquellos de tamaño pequeño. Actualmente forma parte del proyecto de investigación Biodiversidad desde el Sur y del proyecto de extensión Herramientas Bioculturales de San Francisco San Luis, ambos de la Universidad Nacional de San Luis. En el marco del PPBio, y con apoyo de muchos colegas y muchas colegas y estudiantes, lleva adelante el objetivo de generar una red de investigaciones ecológicas colaborativas entre científicos, científicas y en articulación con las comunidades locales. Así que bueno, eso fue un poco la presentación y te vamos a dar lugar. Kitty, muchísimas gracias y como te dije, si querés aclarar algo en relación a la presentación, que por ahí son cosas que uno no las entiende bien, a qué corresponden estos proyectos y eso, capaz podría estar bueno que también lo expliques. Así que bueno, gracias y adelante. Vale, gracias Juan. Gracias a todos ahí por invitarme a participar de este espacio. Me parece realmente una iniciativa muy, muy interesante, muy linda para mantenernos en contacto en estas circunstancias que estamos transitando en este momento, la humanidad entera. Así que me parece que justamente es el momento crucial para poder hablar de estos temas, ¿no? de cómo cuidar nuestro ambiente y cómo cuidar nuestro ambiente es a la vez cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Mismas. No sé si tengo mucho que agregar a la presentación. A lo largo de la charla les voy a contar un poquito de qué se trata lo que hacemos tanto desde nuestro proyecto de investigación como desde el proyecto de extensión, y en esto que le llamamos PPBio, que es el programa de pesquisas en biodiversidad, ¿no? A lo largo de la charla vamos a ir hablando un poquito más, así que ahora no los voy a aburrir con títulos y nombres. Pero bueno, sí me parecía interesante porque cuando se contactaron para pedirme que participara de esta charla, cuando me contacté con Juan, hablamos un poco de cómo traer, digamos, el bagaje de lo que estamos trabajando en la universidad, en particular desde el proyecto de Biodiversidades del Sur, pero además en varias otras actividades que estamos llevando a cabo en relación con la conservación de la biodiversidad. Y entonces decidimos hablar de esto, ¿no? o titular esta charla, ¿por qué un ambiente biodiverso es un ambiente saludable? A ver si podemos ahondar un poquito en esta pregunta. Vamos a empezar. Gracias a todos por acompañarnos hoy y espero que sea una linda jornada. Entonces, para empezar, vamos a reflexionar un poquito acerca del concepto de biodiversidad, ¿no? ¿Qué es biodiversidad?
Y entonces una definición muy sencilla que da McGurran, que es una autora que a mí me gusta mucho, es esta, ¿no? Es bien simple y dice, es la variedad y abundancia de organismos en una unidad de estudio definida. En este sentido nos trae dos conceptos, ¿no? Variedad y abundancia. Vamos a tener esos dos conceptos en mente cuando estemos pensando en biodiversidad, ¿sí? Y después las Naciones Unidas plantean una, no sé por qué se ve tan clarito, pero plantean una definición, digamos, un poco más compleja, en donde además de los organismos vivos, incluye los ecosistemas, ¿sí? O sea, ya no habla, cuando habla de biodiversidad, solo de organismos específicos o de variedad de organismos, sino de variedad de ecosistemas. Y no solo de ecosistemas, sino de complejos ecológicos, ¿sí? Dice ahí. Entonces esto hace que tengamos una visión un poquito más amplia, digamos, de a qué se puede referir o trabajar cuando uno trabaja en biodiversidad. Y otra cosa que dice McGurran, que es una de mis autoras preferidas, la verdad, en este tema, es que la biodiversidad es una ciencia netamente comparativa. En este sentido, poder decir que un ambiente es más diverso o menos diverso, siempre tengo que tener algo con qué comparar, ¿sí? Puedo comparar entre ambientes, entre sistemas, pero siempre tiene que ser en la comparativa. No hay muchos absolutos en la biodiversidad, ¿sí? Y entonces yo suelo usar este ejercicio, digamos, en las clases que van a ver ahora, en donde nos preguntamos cuál de los ambientes, en realidad lo que hago es distribuir una serie de fotografías entre los estudiantes, y la idea es que piensen, antes de que definamos o ahondemos más en el concepto de biodiversidad, pensar cuál de las dos fotografías representa un ambiente más biodiverso. Y siempre también incluyo esto de cuál es ambientalmente más saludable, porque en el inconsciente colectivo tenemos esa idea de que la biodiversidad está asociada a un ambiente saludable, ¿no? Lo vamos a ver, aunque no podamos responder bien por qué, está un poco asociado en la visión general, ¿no? Entonces, tal vez en esta primera comparación, en general no presenta muchos conflictos cuando la ven, digamos, sobre todo en los estudiantes, y rápidamente eligen el lugar más prístino, ¿no? Pero después, cuando pensamos en otras fotografías, ahora en la siguiente diapositiva van a ver que tenemos otras comparaciones, y entonces empiezan a haber algunas dificultades para definir cuál de las dos imágenes es más biodiversa y también cuál es más saludable, ¿no? Entonces ahí yo les planteo un poco los distintos limitantes o problemas que tenemos cuando hacemos una comparación, ¿no? Algunos de los limitantes y problemas, que tienen que ver, por ejemplo, con conocer la historia del lugar, ¿sí? Y entonces en ese primer set de fotografías que ven ahí, podemos pensar que, tal vez podríamos pensar que incluso teniendo esa carretera, ¿no? Que uno piensa que ya es una perturbación, pero teniendo esa carretera, el ambiente de la izquierda, o sea, la selva, parece un poquito más diverso que el otro, en donde vemos un palmar, en donde parece que hubiera una sola especie arbórea, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, conociendo la historia del lugar, nosotros sabemos que el palmar ese, podríamos saber, ¿no? Pues yo sé, que el palmar es justamente la consecuencia de un fuego, que el fuego en este caso es natural. Y entonces las palmeras resisten al fuego, y luego del fuego el ambiente queda conformado así, casi como un monocultivo, ¿no? Cuando uno lo ve de lejos. Entonces, es importante esto, ¿no? Conocer la historia del lugar también nos va a dar herramientas para poder analizar cuál es más biodiverso y cuál es más saludable, ¿no? En ese sentido. Es fundamental conocer la historia del lugar, es fundamental pensar en qué escala estamos haciendo esta comparación. Ahí pueden ver una equivana, por ejemplo, en la derecha, la figura de la derecha es una equivana, en donde hay varias especies. Pero bueno, el otro es un ecosistema, ¿sí? Un sistema de sierras y valles, y entonces en diferentes escalas voy a encontrar diferentes biodiversidades. Tengo que tener una escala comparable para poder hacer esa interpretación, ¿no? Y análisis. Y por otro lado, la última, el último problema o la última limitante que tratamos es los niveles o tipos en los cuales yo evalúo la diversidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos la foto en donde están diferentes razas de perros, en donde yo tengo una gran diversidad de razas. Y sin embargo, en la otra fotografía tengo una gran diversidad de especies. Y entonces, también, otra vez, estoy
trabajando en niveles diferentes, y lo cual problematiza mi comparación, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, todas estas contextos y parámetros, tengo que tenerlos a la mano para poder interpretar y analizar cómo es la biodiversidad de un lugar. Entonces, esta la voy a pasar bien rapidita porque es más bien técnica, pero básicamente la biodiversidad es un concepto complejo, ¿sí? En donde existen diferentes niveles de estudio, y entonces hay algunos autores que proponen este sistema de división en 3 grandes grupos o niveles para estudiar la biodiversidad. Uno es a nivel genético, otro es a nivel ecológico funcional, y en ese sentido también más a nivel de organismos o ecosistemas, y roles que ocupan los organismos en ese ecosistema, y por otro lado, un nivel más bien taxonómico, en donde podríamos ver diversidad de especies, de géneros, de familias, y poder hacer un análisis de cómo están relacionados filogenéticamente, es decir, cómo están emparentados los organismos entre sí, y eso también me va a dar una idea de qué tan biodiverso es el ambiente que estoy analizando, ¿sí? Vos decime, Juan, si cualquier cosa, si tengo que aclarar más o... Pero bueno, ¿y qué es lo que nos fascina tanto de la biodiversidad? O por qué decidimos estudiarla, ¿no? Ahí voy a hacer una pausita porque veo que no está corriendo la diapositiva. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que nos fascina de la biodiversidad, no? Un ambiente biodiverso nos hace pensar en esto de la variedad, ¿no? Nos hace pensar en que es algo múltiple, ¿no? Algo múltiple, flexible, tener una variedad de herramientas, ¿no? Si lo pensamos fuera de los organismos, tener una variedad de herramientas hace que seamos lo suficientemente flexibles para encarar diferentes circunstancias, ¿no? Y entonces, eso está, digamos, ahí, ¿no? En el concepto de biodiversidad, tener una variedad, o sí, una variedad de diferentes organismos, o diferentes genes, o diferentes roles. Eso hace que el ambiente sea más flexible, más adaptable ante la posible modificación o perturbación, ¿no? Por diferentes causas, antrópicas o no. Y también un lugar con mucha biodiversidad lo podríamos relacionar con un espacio, digamos, en un mismo espacio en donde un organismo o una población de organismos llega, y después de un determinado tiempo, esa población, por ejemplo, o los individuos de esa población podrían comenzar cada uno a usar una parte de los recursos, una parte del espacio, y en ese sentido ramificarse, ¿sí? En esa ramificación es donde aparece la biodiversidad. Y entonces podemos asociar un poco, ¿no? Después esto tiene sus matices, pero podríamos asociar un lugar con mucha biodiversidad a una cierta madurez ecológica, dado que se han logrado distribuir los organismos y tener una variedad de organismos que ocupan diferentes nichos, si se quiere, ¿sí? O espacios, recursos, etc. Y bueno, y esto, ¿no? Entonces nos hace pensar que hay varias alternativas, por ejemplo, para poder solucionar conflictos que pudieran llegar a generarse, ¿sí? Por ejemplo, en una determinada inundación, tener la posibilidad genética, por ejemplo, de responder al aumento de la cantidad de agua, hace que ese ecosistema sea resiliente, ¿sí? Digamos, disponer de una gran cantidad o variedad de diferentes formas, organismos, genes, dependiendo del nivel en el que estemos nosotros estudiando la biodiversidad, hace que los ecosistemas sean más resilientes, y en ese sentido podríamos pensar que serán también más, perdón, voy a prender la luz, serán también, digamos, más resistentes a posibles perturbaciones. Y otra cosa que también incorporé, digamos, para pensar en lo fascinante y en el por qué estudiar la biodiversidad, es más, digamos, usos directos que hacen los seres humanos de la biodiversidad, por ejemplo, para la fabricación de medicinas, para la obtención de alimentos, para el disfrute de la belleza escénica, ¿no? Y además, nos permite la biodiversidad, de alguna manera, llegar a los conocimientos ancestrales, a la historia de los lugares, a la historia biológica, evolutiva, ¿no?
y a la herencia que tenemos, digamos, porque nosotros vemos hoy un resultado de una historia evolutiva, ¿no? Y entonces eso lo podemos ver o lo podemos analizar a partir de la biodiversidad. Y entonces ahora vamos a entrar un poco en el otro concepto que nos trae hoy, que sería el concepto de salud. Ya vamos a llegar al momento de juntarlos. Pero bueno, para empezar, ¿qué es salud, no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar, físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿sí? No es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar, ¿sí? Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero luego, por ejemplo, tenemos algunas visiones que encontré esta cita y me pareció muy interesante que antes de Cristo, ¿no? Hipócrito, en el 4 antes de Cristo, habla de que el médico por sí solo no puede curar. El que se enfrenta a una enfermedad y de las condiciones del enfermo que tienen que ver con los asistentes, con el entorno y con todas las circunstancias exteriores. Esto de nombrar las circunstancias exteriores, digamos, es muy visionario, ¿no? Hipócrita, porque durante muchos años la salud fue considerada como solo la ausencia de enfermedad y solo en relación con el paciente, y solo con el paciente y su sistema, digamos, su sistema inmune, pero básicamente reducido individual, ¿no? Y entonces me surge esta pregunta, ¿no? Si existe la salud individual. Porque así un poco nos lo enseñan, ¿no? Muchas cosas nos las enseñan como si los seres humanos estuviéramos totalmente separados de lo que nos rodea. Y es una visión muy particularizada que no ayuda a las interpretaciones y claramente tampoco ayuda a la salud. Y bueno, un poco, ya que está mi mamá, voy a hacer este comentario porque cuando pensaba en esto, pensaba en una frase de mi abuelo, que él escribía, y tiene un texto corto que había escrito en donde se preguntaba si él era feliz, ¿no? Y decía eso, decía que la felicidad individual no es posible. ¿Cómo voy a ser feliz, decía mi abuelo en ese texto, sabiendo que hay tanta miseria en el mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es esto, ¿no? Es este concepto de que hay cosas que no son tan separables. No se puede separar la salud individual de la salud colectiva. No existe esa barrera. Es una separación que podemos hacer desde lo conceptual para abordar preguntas. Pero nunca tenemos que olvidarnos de la integración, porque si no, se vuelve un recorte que no es útil. Y entonces aparece otro concepto, ¿no? De salud pública. La salud pública, salud ambiental. Y la Organización Mundial de la Salud la define como los factores físicos, químicos y biológicos externos a una persona, englobando los factores que podrían incidir en la salud y basándose principalmente en la prevención de las enfermedades, ¿sí? La prevención de las enfermedades, poder prevenir las enfermedades, la creación de ambientes que propicien la salud de los seres humanos, en general, y de manera comunitaria, ¿no? Y bueno, y ya buscando concepciones antiguas, o sí, antiguas y también actuales, pero digamos concepciones que han surgido hace mucho tiempo de la salud, las comunidades originarias en América en general y en América Latina en particular, Kitty, ¿me suponen escuchás? dentro de su práctica ¿sí? ¿Se Perdón, cortó? vos sabés que se corta un poco el audio. Podríamos apagar los videos por un rato a ver si no se corta tanto, ¿te parece? Se me audio también. Dale. ¿El mío también lo apago? ¿Sí? Claro, tu camarita, digamos, si puede ser. Dale, sí. O sea, acá. Ujú. Bueno, ahí intentamos, de 10. Ahí, bueno, perdón que te interrumpí, retomá con salud ambiental. Gracias. No, está bueno, está bueno. Ahí. ¿Sigo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces estaba diciendo que
han existido, digamos, en la historia y en nuestro territorio, comunidades en donde la relación entre los seres humanos y el ambiente es mucho más amigable, digamos, y esto, ¿no? Dice, la práctica vital era el nexo entre la salud humana en las comunidades originarias en América, ¿no? Y entonces ahí dicen los pueblos andinos que con la Pachamama se dialoga permanentemente, que no tiene ubicación espacial, que está en todos lados, que no hay templos, ¿no? Sino que está en todos lados y que es la vida misma, ¿sí? Y en ese sentido dicen que nosotros no vivimos sobre la tierra, sino que somos la tierra, ¿no? Somos parte de la tierra. Y esa lógica de vida es muy diferente que la de las sociedades occidentalizadas actuales, ¿no? Y, y me hizo pensar mucho, digamos, esto de que hay algunos conceptos que parecen nuevos, o de los cuales nosotros recién ahora tal vez nos ponemos a reflexionar y pensar, y que hay otras culturas que las vienen pensando desde hace mucho, ¿no? Desde Hipócrito en el 4 a.C., en los presocráticos, y desde nuestras culturas americanas que también han sabido tener una relación muy diferente con su medio, ¿no? Y tal vez nunca hicieron esa división de salud individual y salud ambiental. ¿Y cómo se relacionan entonces, o quiénes se encargan de estudiar esta relación, ¿no? Y entonces existen muchas líneas de trabajo, ahí nombro algunas solamente, desde una perspectiva ecosocial, desde la ética ambiental y desde las ecofilosofías, se abordan estos estudios, digamos, integrados de biodiversidad y salud, ¿no? Y un poquito, ¿no? Así es como nos enseñan que están los universos de estudio, ¿no? Pareciera que, o como nos los enseñan en la academia, y voy a decir a las visiones más antiguas, tal vez, de cómo hacer ciencia, hay una ciencia exacta, que sería la que estudia la naturaleza y la biodiversidad, y a nosotros los biólogos también un poco nos forman con esta visión, ¿no? Como si hubiera un universo en donde estudiamos la biodiversidad y un universo aparte en donde estudiamos la cultura, ¿no? Pero la salud ambiental necesita sí o sí de que podamos hacer puentes entre biodiversidad y cultura para estudiar de manera integrada y poder analizar los factores de manera completa, ¿no? Compleja. Y entonces, otra vez, digamos, hay varias disciplinas, acá voy a nombrar algunas, pero que se encargan de generar estos puentes, ¿no? Generar estos puentes para que podamos interpretar los fenómenos desde lo biológico y desde lo cultural en un complejo, ¿sí? En un complejo y en una interacción permanente. Y para, después si les interesa, les puedo pasar bibliografía y también algunas referencias, digamos, pero una mirada que llevamos a cabo desde el proyecto de extensión del que participo y también un poco desde el proyecto de investigación, es esta mirada de Rossi, que habla de una ética biocultural constituida por las 3 H's, dice él. Las 3 H's incluyen los cohabitantes, fíjense qué interesante cómo habla de cohabitantes, y no habla de ser humano y animales, o ser humano, plantas, insectos, digamos, no sé, habla de cohabitantes, o sea, todos los habitantes de un espacio, ¿no? Y cómo los cohabitantes utilizan o habitan sus hábitats, valga la redundancia, y lo transforman o se relacionan con ese hábitat a partir de sus hábitos, ¿sí? Y entonces estas 3 H's, las 3 H son las que forman, digamos, una mirada ética biocultural, ¿sí? Considerar esta interacción entre los habitantes, los hábitats y sus hábitos. Esta interacción que además determina una modificación recíproca, ¿sí? Y eso también, digamos, es bien interesante de esta forma de analizar la realidad, ¿no? Y estas 3 H's estarían condicionadas o determinadas por un ambiente biofísico, un ambiente institucional y sociopolítico, y un ambiente simbólico, lingüístico y cultural, que hace a la manera en la que entendemos a nuestro ambiente, ¿no? Y alrededor de estos determinantes, digamos, hay unos determinantes aún mayores que tienen que ver con los paradigmas o las cosmovisiones de las culturas, y Rossi
hace un poco, compara un poco, iguala de alguna manera o en algún punto las cosmovisiones amerindias con las filosofías presocráticas de las que les hablaba recién, y con las ciencias ecológicas contemporáneas que le dan una mirada bien diferente a la ecología, ¿no? Ya no estudiamos solo la interacción del organismo con lo que come, sino que estudiamos también cómo eso afecta a las comunidades humanas, cómo las comunidades humanas afectan a los ecosistemas naturales, y cómo hay interacciones permanentes, digamos, ¿no? Eso es una visión más contemporánea de la ecología que justamente estamos tratando de desarrollar nosotros también. Pero bueno, ¿y entonces en dónde quedan las pandemias? A todo esto. Y para poder analizar un poquito esta situación actual, pensé en nombrar los modelos extractivistas y en cómo los modelos extractivistas tienen mucho que ver con el desarrollo de estas, o la tendencia de estas nuevas enfermedades que están surgiendo. Y voy a tratar de ser más o menos escueta, porque sé que Ramón va a hablar más en detalle de extractivismo el viernes, pero tenía que ver un poco con el análisis, entonces lo incorporé. Y básicamente, cuando hablamos de extractivismo, hablamos de un modelo político-económico que está basado en la mercantilización, ¿sí? En la mercantilización y el uso desenfrenado de la naturaleza, dice Laura Carvajal en su libro, digamos. Este uso desenfrenado de la naturaleza es la base del sistema capitalista actual, que plantea además una división internacional del trabajo en donde existen países exportadores de materias primas y países industrializadores. Y esta división del trabajo es en general en desmedro de los países productores de materias primas, ¿no? Que sería el caso de América Latina. Y bueno, y hace una lectura, Laura Carvajal, en donde divide el extractivismo en tres ejes principales, y habla de la producción minera, el petróleo y los agronegocios. Y en los agronegocios, vamos a ver enseguida, pero vamos a hacer un parate porque es no solo la producción de insumos agrícolas, sino también la producción de ganadería a gran escala asociada a esa producción en gran escala. Y eso representa, digamos, un problema muy grande, digamos, que en algún momento, eso, es como, si me permiten la informalidad, es un poco como escupir para arriba, ¿no? O sea, es un aprovechamiento, un desenfrenado de recursos que hace que en algún momento esos recursos no estén más, ¿no? O incluso en lo que nos está pasando ahora, el hecho de que la cadena de producción genera costos enormes que son asumidos por toda la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero entonces estas prácticas, que son prácticas de extracción desmedida, ¿no? Generan altos impactos: contaminación, derrames de petróleo, desmontes de la vegetación nativa y del bosque, que hace que tengamos todos los problemas asociados a la falta de ambientes naturales, incendios, ¿no? Que muchas veces son intencionales, además, porque es una manera de limpiar la tierra de la vegetación nativa para poder volverla aprovechable para la agricultura, y así, digamos, una serie de conflictos que se generan a partir de estas actividades de extracción desenfrenada. Tienen asociadas, en general, daños que se generan a la infraestructura que necesitan, por ejemplo, para el transporte de materiales, para los oleoductos, los gasoductos, digamos, que además muchas veces, por ejemplo, las grandes carreteras atraviesan lugares que hasta el momento son prístinos, y entonces generan encima, digamos, esa fragmentación del terreno, y la disminución del valor de conservación de los ecosistemas, además. Y otra parte muy importante también que no quería dejar de nombrar es que muchas veces la fragmentación y los impactos caen en configuraciones del territorio, configuraciones nativas de las comunidades locales, que muchas veces tienen regímenes de tenencia de la tierra frágiles y que terminan siendo absorbidos o incluso expulsados por las lógicas modernas del mercado, ¿no?
¿Y cómo se relacionan, ¿no? Estas enfermedades, el coronavirus, pero no solo el coronavirus, sino muchas otras zoonosis con los modelos de producción? Y Robert Wallace en el 2016 escribe este libro que se llama Grandes granjas hacen grandes epidemias o grandes gripes, y él habla que justamente es tendencia reciente de aparición de enfermedades zoonóticas. Si buscan, hay varias entrevistas que le han hecho a este epidemiólogo, que es un epidemiólogo estadounidense, que trabaja, digamos, es biólogo en realidad, perdón, es biólogo, pero trabaja en epidemiología, y hace todos unos análisis evolutivos del surgimiento de las enfermedades, que es muy interesante, la verdad. Y habla de que las grandes causas o causales de surgimiento de estas enfermedades, silvestres, la introducción de especies exóticas en ambientes naturales, que estas especies muchas veces vienen con patógenos que no están en esos ecosistemas en donde las estamos introduciendo, el hacinamiento de los animales, que hace que el contagio de las enfermedades sea muy acelerado, digamos, y además habla de nivel de virulencia de los patógenos, o de los virus en particular, que en condiciones de hacinamiento, el de virulencia aumenta exponencialmente. Además, muchas veces en estos rendimientos de ganadería a gran escala, todo, existen excesos, se trata a los animales, el manejo de los animales es con exceso de fármacos, que los patógenos más se vuelvan muy resistentes, y entonces hace que sean aún más difíciles de controlar, ¿no? Y los desmontes y destrucción de ecosistemas que hacen que no solo que la urbanización avance y los seres humanos estén cada vez más en contacto con lugares con los que antes no estaba en contacto, sino que también los animales, o sea, el ganado, o el pollo, los pollos, los cerdos, las vacas, muchas veces los establecimientos de cría también quedan, esto de ir avanzando sobre los ecosistemas naturales, quedan en lugares borde, hay mayor contacto justamente entre los animales y los animales domésticos, ¿sí? Y eso hace que pueda haber tránsito de patógenos, y en ese sentido quiebran las barreras naturales de los patógenos. Todos estos conceptos, ¿sí?, de los que estamos causales del problema del surgimiento de las enfermedades, tienen que ver con una visión antropocéntrica y extractivista, basadas en esa lógica. Y en ese sentido son nocivas, digamos, para nosotros. Y además, hay otra cosa que no podemos dejar de mencionar, es que los problemas... Kitty, disculpa, Kitty. Perdón que te interrumpa. ¿Me escuchás? No, dale. Sí, te escucho. ¿Se cortó? Sí, se está cortando mucho estos últimos minutos el audio a varias personas. Así que una medida que vamos a tomar ahora va a ser pedirles a todos que apaguen sus videos, por favor, así se puede volver un poco más liviana la conexión. Luciana, creo que... Ah, genial, gracias. Gracias a todos, disculpen la molestia. Que haga una prueba con el otro audio, con el audio de la puede ser, ahí se te escucha también medio cortado. Bueno, hagamos como vos quieras, dale. A ver, mira. A ver. Sí, probemos con el otro audio porque se Desde la corta mucho y se pierde el concepto de lo que venís hablando, Kitty. ¿Quieren que vuelva para atrás? Perdón. Ahí, fíjate si puedes apagar uno de los altavoces, sería, ¿no? Para que no haga eco. Ah, tenés razón. Ajá. Joya. Dale, intentemos. Si querés, podés redondear esa diapo que por ahí se cortó un poco el sonido. ¿Ahí se escucha mejor, Juan?
Sí, capaz que hay mucho retraso, puede ser. Puede ser. Bueno, pero se te escucha, Ujú. así que si querés... Andaba mejor el otro, ¿no? No, capaz que ahí podemos probar un poco con ese. Sí, se escucha mejor desde esa conexión. Dale, dale, vamos con ese entonces. Gracias. ¿Se alcanzó a escuchar esta filmina o la explico de vuelta? De vuelta puede ser. Vamos. Entonces, les decía, a ver, esperen un segundo que voy a tratar, no sé por qué no puedo bajar al tono. Ahí está. Les decía entonces que, ay, es que me molesta que esté esto. Está bien, Kitty. Tomate tu tiempo ahí para regular como sea. No hay problema. Ahí está. Bueno, les decía entonces que los coronavirus, ¿no? ¿Cómo se relacionan, perdón, los coronavirus con los modelos de producción actuales? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Bueno, seguimos. Entonces le decía cómo se relacionan los coronavirus y otras zoonosis, ¿no? Porque no son solo los coronavirus, con otros modelos de producción. Perdón, denme un segundo que. Sí, Voy a tranqui, salirme tranqui. del otro dispositivo, ¿sí? Así no se escucha, porque no lo puedo apagar. Dale, tranqui, tranqui, no hay problema. Ahí está. Ahora sí. ¿Listo? Me quedé sin cámara por el momento, pero en todo caso, cuando terminemos me vuelvo a conectar con la cámara, ¿sí? Tranqui, dale. Bueno, entonces les decía, ¿cómo se relacionan los coronavirus? Y no solo los coronavirus, sino otras zoonosis que surgen a partir de nuestros modelos de producción, ¿sí? La tendencia creciente de aparición de enfermedades zoonóticas se debe, dice Robert Wallace en su libro que se llama Grandes granjas hacen grandes gripes, que escribe en el 2016 o publica en el 2016, habla Robert Wallace de que la tendencia creciente de estas enfermedades tiene que ver con el tráfico de animales silvestres, con la introducción de especies exóticas que pueden traer patógenos desconocidos para el ambiente nativo, ¿no? El hacinamiento de animales, que muchas veces está asociado a los modelos de producción, sobre todo a los modelos de producción más modernos. Habla él de que a partir de los 70 se empieza un modelo de ganadería de integración vertical, en donde se empieza a aprovechar el espacio tridimensional para poder criar los animales, y entonces el hacinamiento se hace mucho mayor, y en ese sentido es un foco de contagio, digamos, o para los patógenos es muy fácil dispersarse, ¿sí? Y además, muchas veces en los modelos de producción modernos, se utiliza un exceso de fármacos que hace que los patógenos se hagan muy resistentes y que se generen o se seleccionen los patógenos más resistentes, haciéndose cada vez menos controlables, ¿sí? Además, los desmontes y la destrucción de los ecosistemas y el extractivismo que lleva a esta destrucción también tiene que ver con esta tendencia creciente, ¿no? Y el cambio climático, ¿no? Que hace que justamente los organismos estén cada vez, o en realidad que los ambientes sean cada vez más frágiles a cualquier tipo de problemática, ¿no? Pero bueno, todas estas causales, digamos,
vienen de la mano de un punto de vista, de una lógica de funcionamiento antropocéntrico y extractivista. Y no quería dejar de mencionar esto, de lo que también habla el autor, que dice que todas las consecuencias de nuestros modelos de producción están atravesados por una compleja realidad de desigualdad, pobreza y mala distribución de la riqueza, ¿sí? Y en ese sentido, no todos los integrantes de la sociedad sufren las consecuencias de la misma manera, ¿sí? Y ni siquiera todos lo sufren, en realidad. Sí, perdón. Bueno, pero lejos de los valores ancestrales y del contacto con el territorio, las sociedades actuales, o la mayoría de las sociedades actuales, sobre todo las occidentales, han naturalizado, ¿no? Hemos naturalizado el discurso tecnocrático, pensando que la tecnología nos va a salvar de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa digo porque, no sé, por ejemplo, está la idea de que cuando se acaben los árboles, fabricaremos máquinas que produzcan oxígeno y parece que con eso nos vamos a salvar, ¿no? Este discurso tecnocrático está muy avalado, digamos, por las instituciones y también por las academias. Y están también, digamos, basadas en una relación de las empresas con el Estado, que es una relación en donde los intereses, digamos, muchas de las personas que están involucradas en las decisiones en el Estado también forman parte de las empresas. Entonces, se genera un conflicto ahí de intereses en donde, digamos, no queda bien resuelto y en general queda resuelto en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Este discurso tecnocrático posiciona el crecimiento económico como bien supremo, ¿sí? Por sobre la garantía de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Además, subestima las cosmovisiones de los pueblos originarios y de las comunidades tradicionales, y niega la existencia de los saberes ancestrales, ¿no? En ese sentido, hay un reconocimiento solo de algunos discursos y un desconocimiento de otros. Y rechaza la posibilidad de transitar hacia alternativas en el modelo actual, condenando a los que luchan por esta causa. Y en esto hemos tenido en Argentina, ¿no? varios ejemplos, un montón de ejemplos, y bueno, ni hablar de instrumentos legales que justamente aportan a estrategias de despojo y criminalización de las luchas, ¿no? Y entonces los gobiernos actuales, dice Gudinas, que es un autor uruguayo que también me gusta mucho, la verdad, y es muy claro, dice él que los gobiernos actuales se dividen en aquellos que soportan o defienden el extractivismo clásico, que es el más liberal, el más violento, si queremos, en su destrucción del medio ambiente, y un neoextractivismo progresista, ¿sí? En donde hay un poco más de idea de negociación, en donde tal vez haya algún reconocimiento de derechos, pero que sigue teniendo de fondo una lógica de apropiación y dominio de la naturaleza y una visión del hombre como separado de ella, ¿no? Separado de la naturaleza. Pero vamos a reflexionar un poquito entonces acerca de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Y qué conceptos, incluso cosas del lenguaje, que nos marcan esta lógica, ¿no? Mercantil. Una de las cosas que discute Gudinas es la idea de progreso, ¿no? ¿Qué es progresar? Y en ese sentido, el progreso no es solo progreso económico, ¿no? Y no es progreso en comodidad, porque hay una idea de que la comodidad es progreso, y eso, digamos, Gudinas lo reflexiona bastante, ¿no? Y otra cosa que discute, digamos, es la externalización de los costos. Esto de que, por ejemplo, ¿no? Si una empresa de mega minería explota una montaña, no considera los costos ambientales
que implica explotar una montaña para poder obtener beneficios, ¿no? Entonces, esa anulación o esa no consideración de estos costos, que son considerados costos externos, hace que cuando se hace el balance, sea un balance positivo. Si en el balance se incluyen los costos externalizados, no hay manera de que ninguno de esos emprendimientos hiperdestructivos pudiera llegar a ser positivo, ¿sí? El balance nunca va a dar positivo cuando nosotros incluimos los costos externos. Incluso el autor que les nombraba antes, Wallace, habla de que para la ganadería a gran escala, si se incluyeran, por ejemplo, los costos justamente sanitarios de la producción de enfermedades que está asociada a la producción ganadera a gran escala y en condiciones de hacinamiento, no habría sistema ganadero que pudiera resistir esos costos, digamos. No hay sistema de producción que pueda, digamos, resultar en un beneficio si incluimos todos los costos. Pero ¿quién paga esos costos, digamos? Si no los paga la empresa, ¿quién los paga? Alguien los paga. ¿Y quién los paga? Los paga las comunidades locales. Y entonces, eso hay que tenerlo muy presente, digamos, porque es lo que marca la diferencia, ¿no? Esa externalización de los costos hace que nos hayamos acostumbrado a convivir con esos sistemas de producción, ¿sí? Hay una mercantilización de la naturaleza, y eso traigo a colación este término de servicios ecosistémicos, que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado nombrar, y que si bien muchas veces este término, yo lo he discutido mucho con colegas, la verdad, muchas veces aporta a poder negociar en el momento de negociar con empresarios o con políticos o con gestores, digamos, puede ser un término útil, pero la palabra servicio nos pone en un lugar de mercancía, ¿sí? O sea, el servicio, además, es un servicio para el ser humano, es antropocéntrico, ¿sí? El río no puede ser un servicio, no puede ser considerado un servicio, ¿sí? Eso también hay muchos autores que lo discuten actualmente, y ya vamos a ver enseguida, pero deciden cambiar ese lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje refleja las lógicas de fondo que estamos utilizando. Y en ese sentido también hay otro de los conceptos que también se usan actualmente, incluso en las leyes, ¿no? Es este de responsabilidad social empresarial, en donde también las empresas son socialmente responsables cuando están obligadas a aportar dinero para, por ejemplo, iniciativas de conservación o iniciativas de educación. Y en ese sentido, termina siendo realmente una manera de lavarse las manos y poder, por un lado, destruir el medio ambiente, total, por otro lado, aportamos a la responsabilidad social, ¿no? Y entonces no estamos cuestionando con estas, o en estos marcos, que son los marcos que tenemos actualmente, no estamos cuestionando las lógicas de fondo, ¿no? Y entonces, como para que no sea todo tan negro, existen otras, ¿no? Otras varias lógicas para interpretar la naturaleza y la relación de la naturaleza, incluso el desarrollo económico en relación con la naturaleza, ¿no? Y con la conservación. Y entonces, ahí, solo para nombrarle algunas, desde una lógica del buen vivir, hay muchos autores latinoamericanos que definen a los servicios ecosistémicos, lo modifican, digamos, modifican este concepto para hablar de contribuciones de la naturaleza a las personas, que me parece, la verdad, mucho más lindo, porque es eso, ¿no? Es la naturaleza que contribuye a nuestra vida, y no que nos brinda un servicio que es para nosotros, digamos. Y otra cosa que también parece importante charlar es esto de que desarrollo local y conservación del medio ambiente no son opuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hasta hice un curso en donde uno de los ejes era conflictos entre conservación y producción, y eso es algo que también siento que en nuestra formación se nos imparte, ¿no? Como si el desarrollo, incluso el desarrollo económico, estuviera opuesto a la conservación, como si no fueran posibles de llevar a cabo las dos cosas. Y eso también es desde una lógica muy occidental, ¿no? En cambio, bueno, estos autores latinoamericanos dicen que justamente
el desarrollo local va a llevar a la conservación, ¿no? A un desarrollo de actividades sustentables, digamos, que nos permitan conservar y convivir. Y entonces necesitamos buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas y resistir. Ahí las imágenes son de San Francisco, que es uno de los territorios en los que estamos trabajando, desde un proyecto de extensión, y justamente estamos resistiendo este extractivismo depredador, ¿no? Y Gudinas plantea una posibilidad de transitar, ¿no? Dice él que para poder modificar nuestra manera de relacionarnos con el ambiente, tenemos que hacer una transición desde un extractivismo depredador, que es en el que estamos actualmente, tendríamos que pasar, dice él, a un extractivismo sensato, para luego pasar a un extractivismo indispensable. Y este extractivismo indispensable me hace pensar justamente en este concepto de las 3 R's, ¿no? Que es reducción, reutilización y reciclado. Y teniendo eso en mente, esa manera de aproximarnos a la realidad y de relacionarnos con nuestro ambiente, digamos, me parece que es posible el desarrollo y la conservación en conjunto, ¿no? Y esto entonces constituye, según Gudinas, la generación de alternativas de desarrollo, ¿sí? Y dice él que necesitamos discutir la base conceptual del desarrollo. Así como nos preguntábamos qué es progreso, también nos tendríamos que preguntar qué es desarrollo, ¿sí? Porque también es algo que tenemos muy asociado al desarrollo tecnológico, ¿no? Parece que es más desarrollado una motosierra que un hacha. Y está como eso en nuestro colectivo, en nuestro imaginario. Y tal vez deberíamos rediscutirlo, ¿no? ¿Qué es desarrollarse? Y por qué no pensar en un desarrollo que nos acerque a la naturaleza en lugar de que nos aleje. Y entonces Gudinas plantea varias reflexiones o discusiones que deberíamos hacer para poder realizar estas transiciones, ¿no? Y transitar hacia un modelo diferente de relación con el medio ambiente. Y dice que tenemos que lograr una gestión ambiental, una mejor gestión ambiental, y corregir los precios, ¿no? En este sentido de no externalizar los costos, sino incorporar todos los costos, incluso los externos, incluso los ambientales, incluso los sanitarios, cuando hagamos los balances de los diferentes emprendimientos económicos o distintos sistemas de producción, ¿no? Por otro lado, dice que tenemos que dirimir estas relaciones entre Estado y mercado y diferenciar los intereses de uno de los intereses del otro. No pueden ser los mismos, tienen que ser diferentes. Y en ese sentido tenemos que lograr luchar contra la desigualdad social y por los derechos de la naturaleza. Eso es lo que dice Gudinas y es lo fundamental, ¿no? Por otro lado, esto de desmercantilizar la naturaleza y valorarla no como un bien económico, sino valorarla por ser naturaleza en sí, ¿no? Como un bien en sí, como un bien de todos, además, como un bien común, el patrimonio de todos. Por otro lado, habla de generar redes de integración regional, ¿no? Y entonces fomentar la producción local y asegurar la seguridad alimentaria. Y además habla de la necesidad de una reforma política y del protagonismo de los ciudadanos. Y para ello es necesario reducir el consumo y repensar el desarrollo, como dijimos recién, pero además trabajar en redes, articular y plantearnos los desafíos de manera colectiva. En este sentido, solo para dejarles nombrado, digamos, la Claxo, que es un organismo, digamos, latinoamericano de ciencias sociales, desarrolla recientemente este Pacto Ecosocial del Sur, en donde también incorpora varios de los ejes de los que habla Gudinas, y de hecho también habla de esto de las transiciones, ¿no? Que las transiciones, o pensar en esta modificación o transformación de nuestras sociedades actuales,
a partir de transiciones, hace que sea posible, ¿no? Porque es una transformación total la que necesitamos. Entonces, tal vez la única manera de llevarla a cabo sea a partir de una transición de modelos. Y bueno, y un poco para que hablemos y para que lo incorporemos a la discusión posterior a la charla, planteaba yo qué podemos hacer, ¿no? Y entonces, en ese qué podemos hacer, ya estamos haciendo, estoy segura que varios de ustedes, varias de ustedes también, ¿no? Por un lado, accionar, ¿no? Esto de que necesitamos tomar una actitud de acción, digamos. Esto puede ser a través de la protesta, a través de exigirle a nuestros estados que modifiquen sus maneras, digamos, y también a través de reflexionar y repensar, que también es una acción, ¿no? Además, necesitamos organizarnos desde las bases y empoderarnos, recuperar el poder que nos ha sido un poco despojado, y defender nuestros territorios y recuperar nuestros saberes ancestrales. Me parece que es clave también trabajar en la recuperación de los saberes ancestrales y de nuestras comunidades originarias. Y bueno, tienen gran protagonismo, digamos, en las modificaciones y en las transformaciones, las resistencias y los movimientos sociales, ¿no? Y no quería dejar de nombrar algunos movimientos que han sido claves, sobre todo en los temas que tienen que ver con el medio ambiente, como el movimiento de campesinos, el movimiento de comunidades originarias, y los movimientos estudiantiles y de jóvenes, entre los cuales está también Jóvenes por el Clima, que justamente es desde donde se genera este espacio tan interesante de discusión. Bueno, y para contarles un poco lo que estamos haciendo desde la Universidad de San Luis, desde los espacios en los que estoy participando en la universidad, tenemos por un lado un proyecto de extensión, digamos, estamos desarrollando varias actividades de extensión en donde estamos articulando con comunidades locales a través de aprendizajes colectivos. También estamos articulando con grupos de investigación de diferentes instituciones y con organizaciones de base, como por ejemplo justamente asociaciones de campesinos y también asambleas de vecinos, ¿no? Esos son los diferentes organismos desde donde estamos tratando de articular y actuar. Y consideramos que la extensión constituye una herramienta fundamental para poder abordar estas problemáticas ecosociales y para conservar la diversidad biocultural, ¿sí? Y en esto la diversidad biocultural es un concepto bien interesante en donde no solo le prestamos atención o consideramos los organismos, la diversidad biológica, sino la relación de esos organismos con las comunidades. Están todos invitados a participar del proyecto, si quieren después se comunican, estamos haciendo varias actividades, incluso ahora desde lo virtual, y generando también material para poder trabajar sobre estos temas con las comunidades y aportar lo que podamos desde nuestros espacios para la conservación de los territorios. Y desde las investigaciones, estamos, básicamente yo participo del programa de pesquisas en biodiversidad, que es lo que les contaba al inicio. El programa de pesquisas en biodiversidad es un programa de articulación de investigaciones ecológicas que surge en Brasil y se extiende a diferentes lugares del mundo, y que propone, entre otras cosas, la articulación de los grupos para hacer análisis integrados de los ecosistemas. Y para ello, para poder hacer estos análisis integrados, propone además una metodología estándar que se llama RAPEL, y que si alguno le interesa, les puedo contar con más detalle. Pero ahí les dejo un poco un mapita. Esos son todos los sitios en donde ya tenemos la metodología RAPEL instalada, sitios en donde está la metodología instalada. La instalación de esta metodología es fija, es decir, permanente. Entonces, una vez que se realiza la instalación, después se pueden hacer seguimientos, y diferentes grupos pueden ir a en el territorio y de esa manera poder lograr la integración de diferentes aspectos de la biodiversidad, ¿no?
Por ejemplo, podríamos ir a estudiar mamíferos pequeños, y luego otro grupo ir a estudiar reptiles, y luego otro grupo ir a estudiar vegetación, suelo, y luego compartir los datos, ¿sí? Esa es una parte fundamental del programa, que es compartir y disponibilizar la información, y entonces poder hacer análisis integrados y complejos de lo que sucede en los ecosistemas. Y ahí en naranja puse algunas otras metodologías en las que estamos incursionando más recientemente, como los métodos etnobiológicos, en donde la proximidad a las comunidades locales, la proximidad a las comunidades locales hace que podamos aprovechar los conocimientos de las comunidades para poder tener registros y monitoreo de la biodiversidad en los diferentes territorios. Y no solo nosotros, sino justamente como dejar esa información disponible para que sea utilizada por las comunidades. Y bueno, en el marco de este programa, estamos actualmente llevando a cabo monitoreos participativos de la biodiversidad en San Francisco y en Santiago del Estero, en particular, con las comunidades locales, y además tenemos también esos otros sitios en donde estamos interactuando, no tanto con las comunidades locales en algunas de ellas, pero sí con otros grupos, y también, por ejemplo, con los administradores de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? En ese sentido, digamos, la idea es justamente que se incorporen los actores locales al monitoreo, y pueda entonces el planteo responder a las necesidades del territorio, y las comunidades beneficiarse del estudio de la biodiversidad. Justamente estos monitoreos participativos consideramos nosotros que son una herramienta para poder conservar y defender el territorio. Ahí les dejo también el link de la página del PPBio Argentina, por si quieren mirar un poco lo que estamos haciendo. Ahí hay bastante información, y en la página del PPBio hay mucha información también sobre el programa. Y entonces, en el fondo, ahora para cerrar un poco las ideas, digamos, y concluir, también todos invitados, antes de que me olvide, perdón, a participar del proyecto del proyecto de investigación y de las actividades de investigación. Trabajamos normalmente con muchos voluntarios, con estudiantes, con colegas. Están las puertas abiertas para todo tipo de interacciones, así que quien quiera se contacta nada más. Y entonces, ahora sí, para concluir, en el fondo, la actualidad nos exige cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos en este sentido también amplio, de no solo a los seres humanos, sino a los cohabitantes y a los hábitats, y por qué no a los hábitos, a los buenos hábitos. Y despojarnos, pero despojarnos como colectivo, ¿no? Como sociedad, de esta visión antropocéntrica, donde el rey es dominador, donde el hombre es rey y dominador de la naturaleza, ¿no? Tenemos que salir de esa visión, tenemos que salir de ese paradigma y entrar en otro. Dejar el ego, como dice esta figura, digamos, dejar el ego y pasar al eco, o a un paradigma eco, en donde justamente nos entendamos como parte de un todo, como parte de la naturaleza, y podamos habitar el mundo con respeto hacia los otros cohabitantes, otros cohabitantes, y con responsabilidad sobre nuestro paso en esta tierra, y empatía hacia todos los otros integrantes de este mundo, ¿no? Así es necesario, se hace indispensable, y me parece que en este momento tan extraño que estamos atravesando, se hace indispensable transformar nuestros hábitos, ¿no? Recuperar los saberes ancestrales, como decíamos, y encontrar nuevas formas que nos permitan respetar y convivir, y así poder heredar un mundo habitable a los que vengan después, ¿no? Y seguramente Ramón les va a hablar más también de los derechos de las generaciones futuras, y de cómo estos derechos justamente se asientan o tienen una de sus grandes bases en el derecho a un medio ambiente sano.
Y bueno, para terminar, simplemente agradecerles por el espacio y por la paciencia, espero que se haya entendido bien. Y bueno, también dejo ahí quería hacer un homenaje, la verdad, esta filmina de cierre es en homenaje en particular a los pueblos originarios del Amazonas, que en este momento están sufriendo las consecuencias de esta pandemia muy fuertemente, y están justamente muy abandonados, ¿no? por el Estado liberal brasilero de este momento, cruelmente liberal, y dejo entonces esa figura ahí donde dice que ninguém solta a mão de ninguém, que quiere decir nadie solta la mano de nadie, y que fue la campaña justamente en contra de Bolsonaro en las elecciones presidenciales pasadas, era uno de los lemas de la campaña, ¿no? Porque me parecía importante, digamos, rescatar esto de la importancia que tiene estar juntos, mantenerse juntos y juntes y unides, sobre todo en estos momentos tan adversos, y darse apoyo unos a otros. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que tengamos un intercambio ahora de preguntas y dudas y lo que les parezca. Muchísimas gracias, Kitty, buenísimo. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, Kitty. Voy a abrir la cámara ahora. No sé si estás por ahí, Juan. Ahí está. ¿Vos me escuchás, Bernie? Yo, Juan, te escucho, ¿eh? De una. Capaz que Kitty no tiene parlantes, porque me parece que no escucha. No, me parece que no escucho. Bueno, gente, mientras Bernie, ¿le podés hablar al chat? O no sé si a Ade le pueden como... Sí. De última, capaz Ahí no puede escribo. ver. Acuérdate, Juan, que dijo que se iba a conectar también desde el otro dispositivo. A lo mejor está probando. Capaz. Esperemos ¿Dijo unos minutitos eso? a ver qué. Bueno. Sí, cuando cambió. Perfecto. Ahí, no sé si se ve en la pantalla la que yo compartí. Kitty, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, Juan. Recién no. Ahora sí. Claro, genial. Perfecto. No, recién no. Bueno, no, te estaba agradeciendo. Estuvo re claro todo y re completo. Así que bueno, ahora vamos a pasar una instancia un poco más de intercambio. Yo estuve anotando muchas cosas. ¿Se escuchó bien? Perdón, porque como no escuchaba por ahí, ¿se escuchó bien el audio? Sí, desde que cambiamos ahí un poco el micrófono y eso se escuchó perfecto. Buenísimo. Así que genial. Bueno, gente, estaría buenísimo que podamos hacer intercambio, preguntas, reflexiones, si hay. Yo voy a aportar algo mientras ustedes van pensando. Vos sabés, Kitty, que comentaban por un grupo ahí de la red ambiental y social que ha salido una resolución ministerial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en estos días, el 29 de junio. Ajá. Y se ve que lo que hace esta resolución es crear el Centro de Información Ambiental, que tiene determinadas funciones que las describe en un artículo, y se ve que es como una reglamentación de la Ley General de Ambiente que disponía desde que salió, desde hace más de 15 años, disponía que iba a haber, digamos, sistemas de información ambiental para monitorear y ese tipo de cosas, así que bueno, parece ser positivo. Yo te quiero leer 2 incisos del artículo 4 de esta resolución y bueno, y que nos comentes qué te parece esta medida en general, si bien quizás por ahí la acabas de saber, no hay problema, pero en términos generales, ¿no? El artículo 4 dice, en los incisos B
y E. Suscribir convenios, estas son las funciones del Centro de Información Ambiental. Suscribir convenios con laboratorios, universidades, organismos públicos y privados a los efectos de integrar a la plataforma los datos, estadísticas, proyecciones y demás información que resulte relevante a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1. Bueno, el inciso E dice: desarrollar una modalidad de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las jurisdicciones locales y los diferentes actores que integran el sistema científico y tecnológico nacional e internacional, a fin de fortalecer y potenciar la calidad de datos sistematizados y proyectados por la herramienta. Bueno, me parecía como pertinente esto que estuviste hablando, y bueno, ¿qué te parece en general este tipo de medidas? No sé qué pensás. Mira, me parece muy interesante. De hecho, el programa de pesquisas en biodiversidad en Brasil forma parte de un programa, es un programa a nivel nacional. Está reconocido, digamos, como un programa a nivel nacional en Brasil. Viajando a otros lugares del mundo, hay en Australia, hay en otros lugares, y acá también, y también en otros lugares como Inglaterra, algunas iniciativas, digamos, de participación del programa. Y bueno, en esos otros lugares, o sea, solo en Brasil es un programa del ministerio. En todos los otros lugares son en general iniciativas independientes, pero la idea es un poco institucionalizarlos en el sentido de darles un marco formal que permita su duración en el largo plazo, ¿no? Y que no sea solo digamos, que no dependa solamente de la iniciativa y de los investigadores o de los grupos, que además muchas veces ya sabemos que también son en general a pulmón, entonces que no dependa de eso, porque eso hace que sea frágil la posibilidad de estabilidad a largo plazo, ¿no? Y justamente el programa lo que plantea es la posibilidad de realizar comparaciones en el tiempo. Y entonces para eso necesita un marco, de todas maneras digo institucional, en mi experiencia personal, lo fundamental es el apoyo de las comunidades locales. O sea, eso también podría ser institucional, ¿no? La comunidad, los dueños de la tierra apoyando y participando del monitoreo, también hace a un marco de estabilidad, ¿no? O sea, no alcanza solo con que el gobierno lo diga, ¿no? Con que el Estado lo diga, tampoco. Tiene que ser un esfuerzo mancomunado, digamos. Tal cual, de una, qué importante la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Sí, sí, exactamente. De una. Bueno, hay muchos mensajes ahí que te agradecen en el chat, no sé si los viste. No, a ver. Felicitaciones y agradecimientos de, bueno, Laura, Porcel, Guille, Ana, Conti, Ramón, todos te felicitan. Gente, ¿hay alguien que quiere sumar otra reflexión? Si no, yo voy a continuar. ¿Se ve la pantalla, Bernie, Ale, que estoy compartiendo, que creo que estoy compartiendo sobre el mail? Tal vez sea Sí. que... Quedó la última diapositiva puesta. Sí. Ah, ¿Querés bueno, que deje de compartir? Tal sí, vez yo por tenga favor. que dejar de compartirla, ¿no? Ajá. Joder. Puede ser. Uh-huh. Uh-huh. Y vamos a pantalla. A ver. Sin compartir quiero. Bueno, ahí termina Kitty y le hago otro planteo. Si todavía nadie quiere sumar algo. Yo no estaría pudiendo. Tenés que... Ajá. En la barra de arriba hay un botón rojo, me parece. Ah, ahí lo vi. Dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Y ahí, ¿qué se ve, gente? Se ve la pantalla. Se ve que el yo compartí. mail. Joder. Sí. Perfecto. Gracias, Bernie, por hacerme acordar. Bueno,
Kitty, quería saber si podemos pensar, a partir de todo esto que planteabas, esto muy importante que tocaste de que no es un conflicto, el desarrollo local y las actividades locales, actividades económicas que incluso no tienen por qué llamárseles desarrollo, ¿no? Podrían ser actividades económicas y sociales del buen vivir. Ahí está lo que vos decías de poder repensar estas palabras con las que pensamos nuestras vidas, nuestra vida social y nuestra vida individual también. Esto que vos decías de que es un falso conflicto, una falsa antinomia entre el desarrollo local y la conservación. Podemos pensar para San Luis, para distintas zonas, formas de estas actividades que podrían ser armónicas con la conservación de la biodiversidad, a partir de usos racionales, usos verdaderamente sustentables. ¿Qué prácticas culturales y económicas se te ocurren que pueden ser viables? Y, mira, o sea, existen actualmente, ¿no? Muchas propuestas sustentables también, porque a veces como las grandes masas y las grandes cantidades usan justamente estos métodos más destructivos, ¿no? Y también a grandes escalas, a veces en ese problema de escalas también nos olvidamos que sí contamos con formas sustentables de producir también, ¿no? O sea, las comunidades locales en general las tienen, no sé, desde producciones, también que a veces es más a pequeña escala, ¿no? Y eso es por eso Udinas habla de lo de la transición, porque en este momento, por ejemplo, eliminar las actividades, eliminar las actividades de grandes producción de alimentos a gran escala haría que tuviéramos un problema de desaprovisionamiento de alimentos, ¿no? Entonces no es posible hacerlo de golpe, pero sí a medida de ir transicionando. Y para eso tenemos que rescatar esas otras prácticas que trabajan en una escala más pequeña, ¿no? No sé, recién hablabas vos de las huertas, pero también el aprovechamiento del monte. ¿No? O sea, hay un montón de productos que tenemos en nuestro monte que como han sido invisibilizados, al igual que nuestras comunidades originarias, han sido invisibilizadas por el mercado y entonces parece que no existieran. Eso requiere de una recuperación, digamos, para poder también incorporarlas al circuito, ¿no? Económico. Desde aprovechamiento de los frutos hasta aprovechamiento de madera, de manera sustentable, ¿no? Tratar de pensar eso. Y ganaderías a pequeña escala también, que son compatibles con la convivencia con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando, uno de los sitios en los que trabajamos está en Santiago del Estero, y ahí trabajamos con la Asociación de Campesinos, con una asociación de campesinos que se llama UPSAN, Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, es en el norte de Santiago del Estero, y al menos los datos preliminares de nuestra investigación aportan a pensar que el sistema campesino de producción logra convivir con la biodiversidad. O sea, encontramos un montón de especies, hemos hecho solo estudios preliminares, pero hemos encontrado una gran diversidad y presencia de animales que en territorios aledaños con otros sistemas de producción. Ahí en Santiago hay una problemática muy fuerte, digamos, sobre todo con la producción de monocultivo de soja, ¿no? Están los campesinos resistiendo ese modelo, y nosotros hemos logrado, o sea, los campesinos tienen un sistema de producción que logra convivir con la biodiversidad local, y de hecho fomentarla, ¿no? Claro, está invisibilizada, ¿no? De hecho, una de las colegas que trabaja ahí en Santiago del Estero, el año pasado presentó en un congreso un trabajo en donde ella hacía el análisis de cuánto de la producción de la provincia era gracias a los sistemas campesinos. Y en su análisis, cuando fue a buscar bibliografía, no está ni siquiera considerado en la bibliografía. La producción de la provincia se saca a partir de los datos, de los registros, digamos,
en donde, claro, los sistemas campesinos no entran, porque no están, no sé, en el mismo circuito, ¿no? Entonces no se declara la producción de la misma manera que la producción de vacas y pollos. Y entonces queda invisibilizado, ni siquiera están considerados en la producción total de la provincia. Entonces, todas las comparaciones que se puedan hacer, sin tener los datos, ¿no? O sea, las chicas hicieron su aporte con los datos, ellas trabajan con la comunidad hace muchos años, y entonces tienen una base de datos disponibles importante como para poder hacer interpretación. Pero realmente, si uno quisiera de afuera hacer la interpretación, no dispone ni siquiera de los datos, porque está tan invisibilizado que ni siquiera está considerado en la suma de producción. En sus conclusiones, Marta Rueda, que es la colega que llevó el Congreso, decía eso, que una gran cantidad de la producción de Santiago del Estero es gracias a los sistemas de producción campesinos, y además conviven con la biodiversidad local. Che, y Kitty, esas actividades, ¿cuáles son las que están implementando estos productores en Santiago del Estero a los que te referís? Y ellos hacen ganadería, pero sin desmonte. Hacen ganadería se llama silvopastoril, con sistema silvopastoril, en donde mantienen la cobertura vegetal y entonces básicamente el ganado aprovecha, digamos, la vegetación natural, digamos. Sí, es obvio que la densidad de ganado que soporta el territorio cuando uno no hace intervención es probablemente menor que cuando uno desmonta todo y pone pasto, ¿no? O sea, eso, pero en términos es por eso, cuando si solo vamos a poner el ojo en la cantidad de kilos de vaca por hectárea, nos perdemos del análisis integral, ¿no? Eso es lo que no tiene que pasar. Claro, Porque cuando pensamos en eso, sí, volvemos al problema, digamos, tema de las externalidades. Eso, las externalidades y las contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿no? Que hablaba, como, si no miramos las contribuciones que hace la naturaleza, parece que el monte no da nada. Pero tenemos que abrir la cabeza, porque no es solo el kilo de vaca, ¿no? Lo que Claro. podemos obtener de la tierra. Y no solo nosotros convivimos en esta tierra, digamos. Y entonces ahí cuando ampliamos la visión, primero que se vuelve más complejo el análisis, pero además solo ampliando la visión que podemos entender la importancia del ambiente natural, ¿no? De una. Y Kitty, desde tu punto de vista, ¿cómo se encuentra, digamos, la provincia en cuanto a estado de conservación de sus ambientes nativos? Y también si podés hablarnos de qué ambientes o ecorregiones encontramos acá, o cómo podemos entender los ambientes que componen nuestro territorio provincial. Y en qué estado de conservación, eso es lo más importante. Sí. Bueno, mira, o sea, también en comparativas, porque siempre al final es en comparativa, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene con la pregunta, sinceramente, es el recuerdo de San Luis hace 20 años atrás, y pienso que en comparación con 20 años atrás, está hecho pelota. Perdón que lo diga así. Yo me acuerdo de esa ruta yendo por el Valle del Conlara, lleno de monte, ¿no? Y ahora está lleno de círculos de soja. Entonces, ha sido muy rápido, la verdad la transformación ha sido muy rápida, o sea, yo la puedo contar, ¿no? En mi tiempo de vida la he visto, digamos, suceder, y eso me parece que es muy alarmante. Sin embargo, en comparación otra vez, también me acuerdo de cuando era chica, el camino de Córdoba y Santa Fe, que tenía, digamos, sí, siempre ha tenido cultivos, pero tenía al menos una diversidad de cultivos, tenía manchones de vegetación nativa en algunos lados, y ahora no tiene nada, ¿no? Ahora vas desde acá hasta la otra punta de Santa Fe y no hay vegetación nativa, no existe, ¿sí? Entonces, bueno, en San Luis sí tenemos muchos lugares prístinos, ¿no? Todavía. Más o menos prístinos, ¿no? Tendríamos que redefinir prístinos, más bien diría conservados.
tenemos muchos lugares y tenemos mucho todavía que defender, y eso también siempre lo digo, digamos, se lo digo también a los estudiantes, porque tenemos la ventaja de vivir en un lugar en donde en 15, 20 minutos podemos llegar a un lugar natural, con un montón de biodiversidad, incluso en nuestras casas, ¿no? O sea, es una ciudad dentro de todo de un tamaño no tan grande, y entonces eso permite una convivencia con un montón de especies, ¿no? Y eso me parece muy valioso de este territorio que habitamos. Tal cual. En ese sentido, justamente invitamos a la charla del viernes que viene. Es decir, no solo volvemos a reiterar, pasado mañana, digamos, este viernes, vamos a tener a Ramón hablando sobre reactivismo también, tecnología y derechos humanos en el sur global, pero el otro viernes, que sería viernes 17, si no me equivoco, vamos a tener a Ceci Sustersik hablando sobre participación social en el proceso de ordenamiento territorial de bosque nativo, así que eso tiene que ver mucho con las posibilidades de conservar. Aye, ¿estabas por preguntar algo? No, quería pasarle la palabra a Bernie, que tenía una pregunta pendiente. Bueno, sí, bueno, Kitty, muchas gracias por tu tiempo y la verdad que estuvo espectacular. Yo tenía una pregunta respecto, ya que tu campo específico de estudio es la biología, y era muy interesante para mí preguntarte esto. Al principio de la pandemia, del surgimiento del coronavirus, ningún gobierno, ya sea bueno, nacional o internacional, ningún estado hizo referencia a las verdaderas causas del coronavirus, que es este avance constante del hombre sobre los ecosistemas. En función de eso, vos hiciste referencia al libro de Wallace. Yo todavía no lo leí, pero sí he estado leyendo el libro de David Quammen, Spillover, que es del año, si no me equivoco, 2012-2013. También el libro lo que hace es anticipa la próxima pandemia. Tuvo referencia internacional a esta investigación en su momento, y hay otro artículo muy interesante de Ignacio Ramonet, creo que es de fines de abril, en el Le Monde Diplomatique, y también hace referencia a que había muchísima información en los estados internacionales de que se venía esta pandemia, y estaban las causas de que los científicos estaban alertando a los estados de que estaban las condiciones creadas para que se dé una pandemia de esta magnitud. Quería saber por qué, qué crees vos desde tu campo de estudio, que por qué ningún Estado se ha animado a hablar esta ausencia, esta invisibilización de las verdaderas causas del coronavirus. Si podés hacer un poco referencia a eso. También me gustaría tu comentario, porque como va a estar grabada esta charla, estaría muy buena esta respuesta, me interesa mucho escuchar. Dale. Mira, realmente Wallace dice en el libro, dice que o sea, el problema es que si se incluyen los costos externos en este tipo de actividad, realmente hay que suspenderla. Esa es la realidad. O sea, no alcanzan las ganancias para pagar los costos que sufre el sistema sanitario, ¿no? Entonces, los gobiernos deberían, digamos, si afrontaran el problema de lleno, deberían empezar a poner limitaciones a los emprendimientos de producción animal. No solo animal, ¿no? Animal, agronegocios y etcétera. Y yo creo, como decía en una de las diapositivas, que el problema es que los intereses del Estado y del mercado están justamente mezclados, ¿no? Y esto yo creo que sucede además porque hay muchos de las personas que toman decisiones en los gobiernos que justamente están involucradas en las empresas de producción. Entonces son las mismas personas, ¿no? Las mismas personas son las que toman las decisiones y las que deberían defendernos de las consecuencias negativas. Entonces, eso, yo creo que es un problema de intereses. Nadie está defendiendo los intereses de todos. En realidad cada uno está defendiendo los intereses de unos pocos, como sucede muchas veces, ¿no? Y eso creo que es el motivo por el cual no se habla de las causas reales, porque las causas reales
calan en lo profundo de nuestros modelos de producción, y la producción de alimentos está justamente manejada por los grandes capitales, ¿no? Que son los que tienen el poder también. No sé si contesté la pregunta. Sí, buenísimo, muchas gracias. Sí, lo sorpresivo era esto, de que ningún estado del mundo, bueno, en realidad a todas las noticias que llegué a leer o apreciar en su momento, nadie hacía referencia a esto, ¿no? Solo estaba capitalizado en Wuhan, en el mercado, pero no había ahí como un razonamiento, una crítica general, una reflexión, nada. Eso me sorprendió muchísimo, que nadie se atrevió a poner en cuestión los modelos de producción. Hablo al principio, cuando surgió la pandemia, que ya había información suficiente como para establecer este nexo del sistema productivo mundial y el surgimiento del virus. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Sí, me parece también, aprovecho a acotar ahí, porque yo también lo que vi, sobre todo al inicio, pero también ahora, digamos, son varios, digamos, materiales de difusión en donde se enfatiza en como si el problema fuera el contacto de los seres humanos con la vida silvestre, ¿no? Y me parece realmente también muy preocupante esa lectura. Porque la solución a eso sería alejarnos de la vida silvestre, y no me parece que es eso, ¿no? O sea, eso no es lo que queremos. No es ese el problema. Sí, el contacto, dado que la urbanización crece y avanzamos sobre los sistemas naturales, ese contacto sí, ¿no? Pero no el contacto de salir a ver pájaros, digamos. Eso es deseable, de hecho es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Porque hace a la conciencia, hace a la sensibilidad, a la empatía, contactarnos con la vida silvestre y con los ambientes naturales. Es importante que rescatemos el valor de eso, ¿no? Y que reconozcamos que ese no es el problema. El problema es el avasallamiento de los sistemas naturales, el avance desmesurado, ¿sí? Ese es el problema. Y el hacinamiento de animales, que se da en los mercados ilegales, en las situaciones de tráfico y en las situaciones totalmente legales de producción animal actual. Entonces, me parece eso, ¿no? Es importante tener bien claro cuál es el problema, y no dejarnos mentir. Tal cual. Ramón comenta lo siguiente: hasta ahora y desde hace 50 años más o menos, tanto los gobiernos neoliberales como los progresistas en Latinoamérica han propiciado el extractivismo. ¿Por qué creer que ahora el Estado ha cambiado en ese sentido? Sí, sí. Es que nadie cree que ha cambiado, sí. Y, viste, también No sé. es re loco porque Cabandier, bueno, está haciendo cosas que parecen buenas, y parecen, me parece que es como que da la sensación de que está transgrediendo muchos silencios, digamos, de gestiones anteriores. Pero bueno, hay que ver cuánto desde ese lugar puede realmente transformar, ¿no? Porque vas a saber hasta qué punto es una cuestión meramente discursiva y al final totalmente funcional. No lo sé. Es complejo, ¿no? Porque, como decíamos, esto era, o sea, es necesaria una transición, porque creo que es la única manera de lograr una transformación, pero sí hay que tener cuidado de que esa transición, digamos, o en realidad de que los encargados de llevar adelante la transición no nos vendan vacíos, ¿no? Porque puede ser eso, meramente discursivo, como decías vos. Y de eso sí creo que ahí tienen un protagonismo fundamental los movimientos sociales, ¿no? Y las resistencias sociales, en que esos discursos, no queden en el vacío, sino que los hagamos efectivos, ¿no? Y que la transformación sea real. Pero eso me parece a mí que sí o sí requiere de un soporte de las bases, ¿no? De que las bases estén comprometidas en llevar adelante estos cambios. Tal cual, tal cual, tal cual. La Aye quiere hacer un comentario y vamos cerrando. Sí, más que nada rescatar un poco esto que mencionaba Kitty cuando habló sobre el extractivismo, ¿no?
porque hablando de la transición, ¿no? Me gustó mucho cómo lo comparó con las 3 R, que realmente, si se quiere hacer de una manera sostenible y pensando en no dejarnos sin ambiente en el cual estar, ¿no? Se puede pensar en estos sistemas mixtos de producción que para lo que es el modelo del agro que tenemos ahora no son los más rentables, pero sí que se pueden llegar a sostener a largo plazo y que mucho depende de las comunidades y de la sociedad en la que estamos, de estas pequeñas acciones, poder levantarlas y sacarnos un poquito ese chip de decir, bueno, si tenía 20 para poder ser lo más productivo, meto 40 y saco mucho más plata, pero realmente el daño que se le hace al sistema en lo que conlleva, no solamente en lo que es suelo, sino el avance también que tiene sobre el monte nativo, y pensar también que el monte nativo tiene muchos recursos y tiene mucha actividad económica para poder trabajar, y que muchas veces está dejado de lado porque lo que está de base mal es el modelo de producción. Entonces, pensar un poco en eso, la conclusión me gustó mucho esa comparación que hizo sobre la actividad minera, que la verdad que hoy está muy en debate en esto, y nos toca en San Luis, en el norte, en San Francisco, está el pueblo levantado en esto. Es una temática que no la van a dejar pasar, pero cómo cambiando un poco, corriéndonos un poco de este modelo que se nos ha implantado, cómo podemos pensarlo de otra manera y seguir transitando en esto, porque la verdad que es muy interesante tenerlo en cuenta. Me encantó esa comparación, era simplemente para aportar eso. Sí, sí. Ahí, asociado a lo que decís, Aye, les recomiendo también ahí chusmear a Vandana Shiva, ¿no? Que ella habla justamente de esto de la producción en diversidad, y de esa manera esto, ¿no? Poder diversificar la producción hace que sea justamente un lugar más saludable, y una producción desde muchos aspectos o de muchos diferentes productos que pudieran saciar diferentes necesidades, ¿no? Y también aprovechar diferentes cosas de la tierra, si querés, y entonces poder compensar, ¿no? Eso. Me parece muy interesante. Ahí Vandana Shiva también tiene un par de libros, ¿no? Y hace, digamos, varias, incluso entrevistas hay bien interesantes en donde ella explica cómo aumenta la productividad, a pesar de que pensemos que no, aumenta la productividad cuando aumenta la biodiversidad. Ahí Kitty Laura Porcel hace un comentario, dice: el camino me parece que es la educación. Me preocupa que no sé qué forma de vida consignan aquellos que hoy podrían alcanzar quien se dedique a una actividad ecológicamente sustentable como única forma de ingreso para su familia. A ver, ¿qué forma de vida en el sentido de falta de recursos económicos, me imagino que quiere decir? Yo sigo pensando que si le encontramos la vuelta, aún es más productivo, porque si lo pensamos bien a fondo, un productor pequeño tampoco tiene acceso a los beneficios de las grandes empresas, ¿no? No es que un productor pequeño va a poder tener miles de hectáreas de soja, digamos, no es posible, no tiene maquinaria, no tiene territorio, probablemente no tiene ni la semilla. Los que acceden a esas formas de monocultivo, gran escala y grandes transformaciones del terreno en general no son los pequeños, son los grandes. Y los pequeños en el sistema actual quedan afuera y con una situación mucho empobrecidos, ¿no? Y de hecho, la mayoría, o muchos, migran del campo a las ciudades porque no encuentran alternativas de producción económica para permitir sostenerse, ¿no? Y en ese sentido me parece que eso es consecuencia del modelo totalitario, hegemónico, ¿no? Entonces yo pienso que al contrario, lograr alternativas sustentables y ecológicas muchas veces va en pos de la sostenibilidad y en pos de la autosuficiencia, ¿no? De poder uno, teniendo un cultivo diverso y varios cultivos, puede saciar un montón de necesidades. En cambio, cultivando el pedacito que yo tengo solo con soja, quedo
a la buena de a quién se la vendo, quién me vende las semillas, quién me vende el agrotóxico si le pongo agrotóxico, y al final pierdo toda la independencia y no, para mí, en mi lógica, no gano nada. Kitty, yo tenía una pregunta. La compañera Laura Porcel dijo educación y me acordé de una cuestión. Yo también considero que es muy, muy importante la educación en este sentido, porque hace unas semanas, por ejemplo, justo veo que está Antonio conectado también, le consulté sobre un mamífero que no sabía qué especie era, que estaba en la zona de la Aguadita del Portezuelo, y una empresa estaba exterminando todo este tipo de mamíferos, y veía que como una cuestión también de las redes sociales, porque veía que la población con los likes o comentarios avalaban este exterminio, y era un mamífero, la verdad era como una especie de ardilla, no sé qué era, bastante grande, Sí. y la verdad que me pareció tremendo que estén como... la palabra primero que exterminio no me gusta, pero además de que esta falta de educación respecto a las especies del monte, acá, bueno, en lo que es la zona de la Guadita del Portezuelo, que hay muchísima, además de vida silvestre, muchísimos animales, de todo ustedes deben saber bien, y me parece tremendo esto de que este avance constante de los emprendimientos, en este caso inmobiliarios, nada, y no haya ningún tipo de control, y sobre todo lo que es la educación, que uno vea como plaga a este animal y no, bueno, a otro, por ejemplo. Eso la verdad que creo que hay que trabajar mucho sobre la educación ambiental a niveles... Hablo de educación en las escuelas públicas, y tiene que ser una política estatal del Ministerio de Educación de cualquier provincia y lugar del país, es lo que yo considero. Sí, gracias ahí por rescatar lo de la educación, porque se me pasó recién y me parece importante rescatarlo, ¿no? Sí, una de las líneas que trabajamos en el proyecto, y me parece que muchos biólogos en general, es esta idea de que es mucho más fácil conservar aquello que se conoce, ¿no? Y aquello con lo que uno está sensibilizado, y eso tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Y con nuestra educación y nuestra formación. Antonio, que ya que lo mencionás, cuento un poquito. Antonio, yo estoy en el proyecto de él, digamos, y él está en la línea, en una línea que es de procesos ecológicos y valoración de la fauna autóctona. Y una de las actividades que hacen es justamente ir a las escuelas primarias y secundarias y trabajar en la difusión de la fauna nativa y en la valoración. Y solo así a modo anecdótico, una de las cosas que sucede siempre es que hacen una actividad en donde ponen un animal exótico y un animal nativo, ¿no? Y les preguntan cuál reconocen. Y el exótico siempre es alguno de los populares, ¿no? Un africano, un elefante, un león, una jirafa. Y después el nativo son los nuestros, que muchas veces tienen menos popularidad, ¿no? Y todos los chicos reconocen los exóticos y casi ninguno reconoce los nativos. Esto tiene que ver también, obvio, en el contexto en el que lo hacemos. Probablemente no sea lo mismo un niño criado en un ambiente como San Francisco que un niño criado en un ambiente urbano, ¿no? O sea, va a tener diferente también acceso y contacto con la biodiversidad nativa. Y entonces los niños o jóvenes en general que quedan restringidos al urbano y a veces tienen menos contacto con la biodiversidad nativa, pero además el contacto más directo que tienen muchas veces es el material educativo. Y el material educativo también es copiado, heredado. En general la fauna que está es el elefante, la jirafa, y entonces son los animales que ellos son capaces de reconocer, ¿no? Y eso es una falla central, profunda de nuestro sistema educativo y de nuestros materiales, y también es una responsabilidad nuestra generar los materiales para poder tener a mano dispositivos y herramientas didácticas para trabajar con la fauna nativa, ¿no? Entonces, en parte en el proyecto, uno de los objetivos es justamente generar
los talleres, detectar las falencias y tratar también de generar respuestas para encaminar una posible solución, ¿no? Sí, 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 la verdad que conozco el proyecto y las líneas que está trabajando Antonio. Sí, me parece muy interesante, sobre todo el otro día también estaba algo anecdótico y ya leo los comentarios y preguntas que están ahí en el chat y vamos cerrando. El otro día en la zona cercana a la Huevita del Portezuelo vi una especie de ciervo y yo tenía un total desconocimiento de esa especie. Me dijeron el nombre, no el nombre científico, y me dijeron, no sé, la verdad vos por ahí me podés orientar un poco a qué puedo haber visto. Es como una especie de ciervo. ¿Tipo Bambi? ¿Manchitas? ¿Cómo? ¿Tipo Sí, Bambi sí, con manchitas? sí. Puede ser un ciervo dama, debe ser. Ajá. Es Y bueno, exótico. y en mi caso tenía un total desconocimiento y bueno, la verdad que es preocupante por lo que se viene, ¿no? Lo que se viene y sigue creciendo estos emprendimientos en esa zona, siguen creciendo, y no hay una debida valoración, ¿no? Así que me parece algo muy interesante y una línea muy fuerte para trabajar. Así que bueno, felicito ahí al equipo que está trabajando en esa línea. Ahora leo los comentarios. Solo Perdón, para sí. que me dijo el Juan también, y me olvidé de decir que, por ejemplo, ya generamos un material que está disponible, por si quieren, que es de un catálogo de difusión de las especies nativas de marsupiales y roedores de San Luis, que es el primer material de difusión que hemos generado y está disponible para descargar gratuito de la página de la universidad en la editorial universitaria. Así que ahí, invitados también, invitades a chusmear. Joda, Sería vamos a interesante. poner el link en el video, en la descripción. Dale, buenísimo. Sería interesante también compartir, ¿no? O sea, difundirlo a través de ahí, por ahí lo podemos difundir a través de Jóvenes por el Clima, haciendo referencia a su trabajo de investigación, por ahí podemos llegar a más público en una de esas. Bueno, ahora voy a leer los comentarios. Bueno, también Antonio hizo un comentario, ya lo vamos a leer también. Laura había dicho, coincido en gran parte con los modelos de agricultura ecológico, dependen del medio ambiente más que de los pequeños nichos. Eso es un comentario. Sí. Y Igual ahí tiene viene... razón. Sí, Tiene exactamente. razón, ¿no? En esto, ¿no? De que, pero me parece que eso también respondería a una organización de las bases. Yo lo plantearía así, a pequeños productores organizados, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Santiago del Estero es el caso de la comunidad con la que estamos trabajando. Bueno, y después Ana Medina te pregunta, a vos, Kitty, dice, ¿te imaginás si la universidad pudiera reinventarse como institución superior que alberga a una comunidad educada como una institución sustentable, que pudiera poner a prueba los principios de las 3 R's, ya sea para sus programas educativos como para formar profesionales sustentables, o bien como para sus edificios, en donde se reutilicen, reciclen insumos? ¿Te parece que eso es posible? ¿Estamos muy lejos a proponer eso a una institución? Ay, Anita. Qué buena pregunta. Sí, me parece que estamos lejos, lamentablemente. No quiero ser pesimista, pero creo que estamos lejos. Pero sí me parece posible. Lejos, pero posible. De hecho, han habido algunas ya iniciativas, por ejemplo, de hacer reciclaje de materia orgánica. Me acuerdo Cecilia Sustersic, cuando estaba en la Facultad de Ciencias Humanas, ella había propuesto todo un sistema de reciclaje también del papel y separación de la basura, que bueno, que tuvo su primera iniciativa y después medio que se frenó. Es difícil, la institución universitaria es compleja y requiere, por ejemplo, de acuerdos de diferentes sectores, y entonces en ese momento, tal vez Cecilia podría responder mejor, porque yo no estaba tan adentro, digamos, de esa propuesta, pero sí me parece que parte de los conflictos se habían generado con el gremio no docente, y entonces quiénes eran los encargados de separar la basura, y entonces empieza a haber, hay una serie de problemáticas institucionales que a veces no se resuelven tan bien. Y sí me parece que requiere cualquier forma
sustentable de organización requiere de la articulación de todos los sectores, y para eso primero tenemos que generar diálogos, ¿no? Diálogos y acuerdos entre nosotros, incluso entre los sectores de la universidad, ¿no? Entonces, pero creo que sí es posible, y creo que hay muchos grupos en diferentes, accionando desde diferentes partes de la universidad, todos con esta idea de tratar de mejorar cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo funciona la institución en particular, y me parece que sería una muy buena propuesta y que sí se puede lograr. Yo pienso que se puede lograr. Sí me parece a veces que hay que tener paciencia, porque los tiempos institucionales y los tiempos sociales suelen ser muy rápidos, entonces bueno, hay que tener paciencia y hay que generar también organización para poder resistir esos tiempos, ¿no? Porque a veces es desmotivante también, y lo desmotivante, y más cuando se trata de grupos que a veces funcionan, como decía más temprano, a pulmón y con muchos esfuerzos individuales, requieren de un soporte, que el soporte tiene que ser colectivo para mí, para seguir los procesos administrativos y las demoras, las burocracias y todo eso que muchas veces hace que los grupos se desmotiven o las iniciativas se caigan, ¿no? Entonces hay que reforzar y fortalecer las organizaciones de base para mí, para lograr las transformaciones. Diría eso, si sirve, Anita, de respuesta. Pero pienso, por ejemplo, que las iniciativas como la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que nombraba el Juan, ¿no? Y de la que participa Anita y también Ramón, es justamente una iniciativa de integración. Yo también estoy participando con leves aportes, porque bueno, son muchos flancos, pero ahí en la cátedra, por ejemplo, hay un montón de organizaciones participando, y me parece que son espacios de articulación que hacen que pensemos que es posible generar estas transformaciones incluso en nuestra propia institución, ¿no? Tal cual. Bueno, buenísimo. Ahí leo un comentario respecto a esto de Antonio. Bueno, hola Antonio, ¿no te animás a prender el micrófono? Bueno, Antonio dice Antonio, hola Ana, hace tiempo hicimos una propuesta sobre ambientalización curricular de los espacios superiores, tal vez la podríamos articular, dice. Así que bueno, ahí se puede, obviamente, estaría muy interesante entre varios proyectos. Bueno, yo también soy parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. También, sí, como decía, es muy difícil, pero creo que si también en el diálogo de estas distintas cátedras o proyectos universitarios se podría dar, y creo que, bueno, tendríamos más fuerzas para impulsar una universidad más sustentable, ¿no? Por ejemplo, algo que debería ser muy simple y básico, como la separación de residuos, no estamos pidiendo mucho, ¿no? Bueno, pero sí, la verdad que tendríamos que dialogar más como autocrítica. Bueno, y te leo un comentario más, y creo que Juan me está haciendo una seña de que hay que ir cerrando. Pero bueno, Laura dice, la universidad y todo el sistema educativo debería estar caminando a un sistema sustentable. Por suerte hoy comienza a haber conciencia de los males que estamos causando desde el comienzo de la humanidad a la naturaleza. Por mi parte soy optimista y veo que hay muchos más, sí educarse y organizarse. Bueno, vuelve a retomar esto de la educación, que todos creo que coincidimos que es fundamental. Sí. Sí. Perdón, hago una acotación porque ahí, solo para discutirle a mi mamá, que es Laura Porcel. No sabía. No, que también esa visión a veces es medio hegemónica, ¿no? Pensar que es toda la humanidad. Yo pienso que no es toda la humanidad. Nos hacen creer que es la humanidad y que es intrínseco al ser humano no poder convivir. Yo pienso que no es tan así. Yo pienso que hay muchas, como decía recién, ¿no? Los presocráticos venían diciendo que no existe la salud sin el ambiente. Entonces, eso también está en el fondo de nuestra humanidad. Y tal vez también está invisibilizada, ¿no? Esa otra lectura de la realidad. Como muchos de los discursos que resultan menos ganadores en la historia, y entonces también los heredamos menos, ¿no? Pero me parece eso, que siempre, al menos yo lo intento, siempre tener en cuenta que lo que leemos o lo que heredamos y la historia que nos cuentan es solo un pedacito, y que el ser humano es mucho más
complejo y que realmente yo pienso que en sus orígenes, y no solo en sus orígenes, sino en una actualidad menos despegada de la naturaleza que muchas de nuestras civilizaciones modernas, que por ahí están muy despegadas, pero hay otras civilizaciones actuales, ¿no? Comunidades actuales que no están despegadas de la naturaleza y entonces conviven, ¿no? Las comunidades campesinas, como estábamos diciendo recién, o las comunidades originarias, o no sé, o muchas comunidades que también están en contacto actualmente y que no se han olvidado, que no existimos sin la interrelación, ¿no? Y entonces también rescatar eso, digamos, que los comienzos de la humanidad también han sido de unión y de integración, digamos, no solamente de destrucción, digamos, ¿no? O sea, siempre han convivido los dos discursos y las dos posturas, calculo, y ojalá en algún momento podamos vencer las posturas menos destructivas y sobre las otras, pero probablemente es una convivencia que tengamos siempre y en donde habrá un balance, y lo que tenemos que encontrar es un balance en donde la parte destructiva sea tan chiquita que ya no nos afecte. Pienso, ¿no? Buenísimo, tal cual, Kitty. Bueno, Manso, nos has transmitido muchas reflexiones muy copadas. La verdad me quedo con esto de la importancia de que a lo que exigimos a las instituciones y eso hay que complementarlo. Bueno, no, digo, hay una importancia fundamental en que los ciudadanos de a pie nos levantemos y estemos presentes, las bases sociales, ¿no? Eso como cosa muy importante. También esto que comentaste de esta idea de que la tecnología es la que siempre nos está por salvar al final. Y no, la verdad es que convivimos con alternativas que no tienen que ver con esa idea de tecnología, de que siempre va a llegar reluciente y las más de las veces de los países industrializados a solucionar todo y a hacer la vida más cómoda. Digo, también hay otras alternativas de vida, de cultura, de entender la vida que son ancestrales y también son actuales y bueno, están invisibilizadas y también hay que buscar por ahí, efectivamente. Así que, bueno, me quedo con eso. Te agradecemos un montón, vamos a tener que cerrar. Un montón te agradecemos tu tiempo. Y bueno, nada, seguiremos en contacto, que esto sirva de punto de partida para movilizar estas redes de las que hablamos, ¿no? Para transitar hacia un mundo un poco más amigable con todos. Sí. Y más justo, ¿no? Y justo eso, ¿no? Justicia social y justicia ambiental. Ahí también los invito a que visiten y chusmeen un poco esto del pacto ecosocial que plantea la Claxo, que tiene una serie de puntos. Yo lo había puesto primero, pero después lo saqué por tiempo. Pero realmente es muy interesante lo que plantean. Y bueno, esto, y nos lleva a tratar de pensarnos en una posibilidad de transformación, ¿no? En una posibilidad real, porque a veces el monstruo es tan grande que parece imposible, y me parece importante ahí, como decía mi mamá, mantener el optimismo, ¿no? Mantener el optimismo y el colectivo, que es lo que nos va a ayudar a salir adelante, me parece. Es la única alternativa que tenemos realmente. Tal cual, Bueno, y aprovecho también para agradecerles por el espacio, por la escucha y por la posibilidad de participar de este espacio tan lindo. Bueno, un abrazo grande, Kitty. También gracias a todos. Ahí a Ana, que ha estado muy presente, Antonio, bueno, a todos. También a Ramón, que se asomó. Recordar que el video va a estar subido en las redes por el canal de YouTube, que estuvieron preguntando por dónde lo podían volver a